Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al conversatorio con los fans devolucionarios del partido Devolución. Les habla José Luis Tapia, cofundador de este partido nuevo, y como todos los sábados venimos realizando una serie de presentaciones sobre temas de actualidad. Este día, hoy día, 23 de mayo, 5 de la tarde, hemos preparado un tema importante para el desarrollo de la economía. Hemos puesto el nombre de marco institucional de la economía. ¿Qué es marco institucional? Marco institucional no es otra cosa que un conjunto de reglas formales e informales que ayudan a las personas a tomar y ejercer decisiones en el libre mercado. Nosotros decimos conjunto de reglas formales e informales porque el ser humano necesita de unas guías, unas orientaciones, pautas, para que básicamente tome decisiones y haga acción humana, porque de eso se trata. La economía es acción humana, no es otra cosa. Entonces, este conjunto de reglas formales e informales hay que distinguirlas, porque en las reglas informales son las que ustedes van a ver: ideologías, doctrinas, moral, costumbres, tradiciones y las leyes naturales, que son las leyes que gobiernan la economía. Y son muchas leyes, les puedo decir las más conocidas: oferta, demanda, costo de oportunidad, utilidad marginal, productividad marginal, ley de rendimiento decreciente, ley de asociación, ley de incentivos, etcétera. Entonces, estas reglas informales que no lo ha creado nadie, ojo con ello, las leyes económicas son descubiertas y las ideologías son también procesos espontáneos donde van interactuando personas que conocen y pueden hacer una interpretación válida de la realidad política, económica, social. Hay pensadores, por supuesto, que ayudan a crear estas ideologías, pero nadie se puede atribuir decir: yo soy el creador de la ideología libre comercialista o socialista. No hay un autor en realidad, son varios autores que colaboran. Bien, entonces nos interesa a nosotros saber cómo actúan estas reglas informales. Estas reglas informales son importantes porque de esas reglas informales sale justamente las reglas formales. Y nos vamos a adelantar poniendo esto por delante. Si ustedes miran este espectro ideológico del Perú, van a notar que hay un grupo fuerte de partidos políticos cuya ideología, digan o no digan explícitamente, se hallan en la izquierda. ¿Y cómo yo identifico un partido político de izquierda? Un partido político de izquierda es aquel que sostiene que el gobierno tiene más de tres funciones, más allá de la justicia, seguridad y obras públicas. Todo partido político que se encuentra en la izquierda te ofrece servicio de salud, servicio educativo, agricultura, trabajo, mujer, energía y minería, comercio exterior, economía, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo conforme vaya evolucionando, vaya, digamos así, creciendo en tamaño, va a aumentar las funciones del gobierno. Todos estos partidos que ahorita están en el Congreso representan esta ala doctrinaria de la izquierda. Más Estado, menos mercado. A ese tipo de ideología que la comprendemos en este espectro político le decimos socialismo. En mayor o en menor grado, los partidos como Juntos por el Perú, Partido Comunista, Sendero Luminoso, Perú Libre, FREPAP, se hallan en la extrema de la izquierda. Pero los partidos que dicen que son de derecha, eso es lo más gracioso, como el PPC, Solidaridad Nacional, Contigo, etcétera, se hallan igualito en la izquierda, pero en el centro izquierda. En cambio, cuando uno observa qué es lo que hay de la derecha, resulta que hay un vacío. Y nosotros como Partido de Evolución pretendemos cubrir ese vacío.
con el apoyo de ustedes, ya teniendo una página web que ustedes lo pueden verificar e inscribirse, que se llama www.devolucion.pe de Perú, ustedes van a encontrar el resumen de nuestro ideario. Y abajo, finalmente, pueden tomar e inscribirse en el formulario y decidir cuál de los apoyos necesitaríamos. ¿Qué proponemos y cuál sería un partido realmente de derecha? Un partido realmente de derecha es un partido en el cual ofrece solamente y de manera limitada 3 funciones del gobierno. Funciones de seguridad, justicia e infraestructura. Esos 3. El resto de las funciones del gobierno se sustituyen por funciones privadas. Nosotros sabemos que actualmente lo que existe es un gobierno de 19 funciones, que es la que he mencionado hace un momento, que se halla en la doctrina izquierdista llamada socialismo. Por eso que cuando un candidato a congresista, a cargos del Ejecutivo o candidato a la presidencia, en su discurso ustedes van a poder establecer la diferencia entre si es de derecha o si es de izquierda. En el caso de una candidatura presidencial, el izquierdista, el socialista, lo que te va a ofrecer es más de lo que ya ahorita se está ofreciendo en materia de funciones. Te va a decir, el gobierno necesita o el Estado necesita un ministerio más. ¿Cuál sería de esta lista que hemos puesto? Lo que no existe ahora sería el Ministerio de Ciencia y Tecnología o el Ministerio de la Familia. Entonces, este candidato, en lugar de ofrecer menos leyes para crear justamente estos ministerios, te ofrece más leyes. Y entonces va a un congreso, va a una candidatura que piensa desarrollar y te empieza a ofrecer ayudar a las pymes, ayudar a los agricultores. Entonces, ¿qué necesita para poder realizar ese tipo de funciones? Leyes. Un candidato de izquierda es un candidato que en la práctica es más leyes. En cambio, los liberales clásicos, como así nos definimos, ofrecemos la derogación de las leyes. Porque tenemos que pasar del actual sistema en el cual nos están gobernando estos partidos, que es el socialismo, al capitalismo. Es decir, más mercado y menos Estado. Eso es liberalismo. Más mercado, menos Estado. Un Estado de tipo liberal clásico. Justicia, seguridad y obras públicas. Porque el resto, con la derogación, este es el principal diferenciador en nuestro discurso, que nosotros ofrecemos derogar leyes, aparte de los otros 2 pilares, que es las 5 reformas y tomar distancia prudente de las organizaciones internacionales. La derogación es el eje operativo de nuestro actuar político. Derogar para devolver los poderes, los recursos y las funciones que le corresponde a cada peruano. Y estas funciones, recursos y poderes se ve a través de este esquema donde se le devuelve la función de salud, de encargarse de la salud a su libre y disposición, servicio de salud, servicio de educación, servicio de agricultura, trabajo, mujer, todo eso pasará a ser de responsabilidad de los particulares. Entonces ahí tienen un esquema ideológico de cómo se diferencia un candidato de izquierda con uno de derecha. Entonces ustedes ya podrán ir razonando qué va a ocurrir con una economía en la cual la izquierda gobierna y saben qué puede ocurrir con un gobierno en el cual se gobierna con la derecha. Es decir, un gobierno socialista o un gobierno liberal. Para aclarar el término liberal, lo decimos para aquellos fans que todavía no nos conocen muy bien,
es una corriente política donde propugna el gobierno limitado. Limitado a esas tres funciones que hemos señalado. En cambio, el socialismo es una corriente opuesta, donde ellos proponen un gobierno ilimitado a la imaginación del gobernante. Si ahorita tenemos acá 19 ministerios, no significa que hasta ahí llegue el límite de un gobierno. Dependerá el tipo de socialismo que entre en el caso peruano. Supongamos que entre uno de tipo chavista, en el cual se ve representado el partido Perú Libre, o Juntos por el Perú, o el partido de la señora Verónica Mendoza. No vamos a tener 19 ministerios. Tenga por seguro que esa limitación inicial que tenemos 19 se va a convertir hasta pueden 33 ministerios. Y estoy hablando de lo que ocurre ahorita con Venezuela, donde ahí hay hasta 33 ministerios, incluyendo uno que se llama de la felicidad popular. Entonces, la imaginación de un socialista para convertir el Estado en un sabelotodo es bastante superior a la de un liberal clásico que solamente piensa que el gobierno debe limitarse a esas tres funciones: justicia, seguridad y obras públicas. En el liberalismo, los principios son estos. Queremos gobiernos limitados a esas tres funciones, los mercados que sean libres de fraude, engaño, etc. Y propiedad privada generalizada, popular, para todos los peruanos. En los principios del socialismo, por su parte, tenemos que propugnan un gobierno ilimitado. Los mercados deben ser controlados, porque los mercados es sinónimo de expresión de libertad económica. Pero ya teniendo un gobierno ilimitado, ya se supone que las leyes que hemos hablado hace un momento, esas leyes malas, van a controlar los mercados, los van a regular, los va a supervisar, los va a sancionar en caso se salgan del plan del socialismo. En cambio, la propiedad estatal es otra de las características del socialismo, propiedad del gobierno en todos los medios económicos que posea y que se haga poseer. Para que vean los resultados económicos entre el socialismo y el capitalismo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner a Cuba en la izquierda y a Singapur en la derecha. Ambos países con casi el mismo nivel territorial, características similares, se encuentran en el mar, son dos islas, y vamos a ver qué sucede con los resultados económicos. Ya saben ustedes que Cuba es la expresión del socialismo, aquel que tiene un montón de funciones del gobierno, y veamos los resultados. Población, 11 millones. Singapur, 4 millones. PBI de Cuba, 68.000 millones de dólares. PBI de Singapur, con menos habitantes, 297.000 millones de dólares. PBI per cápita de Cuba, 6.000 dólares. PBI per cápita de Singapur, 55.000 dólares. Expectativa de vida, van por ahí los dos. Mortalidad infantil, 7 sobre 1000 para el caso cubano y 3 sobre 1000 para el caso singapurense. Alfabetización, Cuba le lleva 2 puntos por encima a Singapur. Línea telefónica, 52 cada 1000 habitantes. Línea telefónica en Singapur, 1258 cada 1000 habitantes. PCs, o sea, las computadoras personales, 31 cada 1000 en Cuba. En Singapur, 622 cada 1000. Usuarios en Internet, 11 cada 1000. Y en el caso de Singapur, 504 cada 1000 habitantes. Pistas asfaltadas en Cuba, 49%. Pistas asfaltadas en Singapur, 100%. Ayuda para los pobres, sobre todo en Cuba, $5 mensuales. En el caso de Singapur, 0. ¿Quiere decir que en Singapur el gobierno es malo y no quiere ayudar a los pobres? No, porque en Singapur no hay pobres, no hay necesidad de ayudar al gobierno, porque gran parte de la economía es privada. Fuerza laboral, 4.6 millones de personas que trabajan, mientras en el caso de Singapur, 2.19 millones. Entonces, ahí ustedes tienen una comparación económica de dos sistemas políticos, uno socialista y el otro
capitalista, que proviene de ambos sistemas, ¿no? El socialismo produce economía planificada y en el caso del capitalismo genera un capitalismo de libre mercado. Vayamos ahora a las reglas formales. Esta es la que más nos preocupa, porque las reglas informales, como no tienen creadores, como las reglas informales no tienen tiempo que expira su vigencia, tampoco es de cumplimiento obligatorio. Las reglas informales es de libre albedrío, es decir, cada uno puede pensar cuál le parece mejor. Si utilizar la ley de la oferta, o utilizar la ley de la demanda, pero no estás obligado a aplicarlas. En las reglas formales sí, tiene dueños, es decir, los congresistas o el Poder Ejecutivo. Además, son de cumplimiento obligatorio. Si no lo cumples, te sancionan. Así sea justo o injusta la ley, pero tienes que cumplirla. Las reglas formales provienen de las reglas informales, porque los que hacen las reglas formales tienen en su cabecita un conjunto de ideas, como hemos señalado, que puede ser de izquierda o puede ser de derecha. Más de uno, poco del otro, pero finalmente sabemos que las consecuencias son, si tú aplicas el socialismo en mayor o menor grado, los resultados económicos son diferentes respecto al si tú aplicas el liberalismo más o menos. Entonces, estas reglas formales son la materialización de las ideas que tienen políticas los candidatos, los presidentes, los congresistas, en un conjunto de normas que van a expresarse de la siguiente manera. Reglas formales, constitución, leyes, decretos legislativos, decretos leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones regionales llamadas ordenanzas, ordenanzas regionales, ordenanzas municipales, reglamentos, tratados internacionales, que esa es otra de las leyes que no se ve usualmente de manera clara, ¿no? Pero sí influyen las organizaciones internacionales en nuestra legislación y ese es justamente uno de los pilares del proyecto La Gran Devolución. Tomar distancia prudente, alejarnos lo más posible para que no nos afecte con sus reglamentos en áreas tan sensibles como la salud, la educación, la familia y otras que consideramos son dañinas para nuestro desarrollo como país. Bien, lamentablemente, la Constitución se ha vuelto prescriptiva, es decir, ordena en materia económica lo que debe hacer un sujeto cualquiera. Y no es solamente de este país, y es de todos los países que conocemos, todas menos la de Estados Unidos, porque yo me he tomado unos minutos en averiguar si tiene un capítulo económico, un régimen económico la Constitución de Estados Unidos. Y uno se da cuenta que no existe el régimen económico en la Constitución de Estados Unidos. En el Perú, a partir del artículo 58, se puede decir que ahí empieza a la definición de qué tipo de economía quiere los gobernantes, los politicastros, los políticos, etcétera, sobre el tipo de economía que debemos ejercer. Pero no es la única economía que conocemos. Sabemos que hay tres tipos de economía. La economía social de mercado de inspiración alemana del ordoliberalismo, la economía de mercado de la de libre mercado de los liberales clásicos y la economía planificada, conceptualizada por los jerarcas, los marxistas, los leninistas, los trotskistas en sus escritos. Entonces estamos hablando de tres tipos de economía que están reguladas, controladas, supervisadas por estas normas que han sido creadas por estas personas que tienen en su cabecita la ideología socialista. Vayamos a considerar esto de acá. Fíjense la Constitución peruana del 79 y comparémosla con la Constitución cubana del año pasado que fue modificada. Y hay ciertos
parecidos. Por ejemplo, en el artículo 110, en el régimen económico de la Constitución, dice: el régimen económico de la República se fundamenta en los principios de la justicia social, y lo acentúo con amarillo para que se den cuenta el lenguaje y el término que se está empleando. Orientados a la dignificación del trabajo, etcétera, como fuente, dice así, principal de riqueza. O sea que el empresario desaparece de la ecuación dentro del concepto que tenían los congresistas de esa época. Estamos hablando del APRA, de la izquierda, del Partido Popular Cristiano. Y comparen con la cubana. El artículo 18 dice: en la República de Cuba rige el sistema económico socialista. O sea, ya definió. O sea, el gobierno tiene ahora toda la autoridad legal para poder ejercer un control, para que se cumpla ese deseo de los constituyentes, que fueron los que dieron esta constitución, para que se cumpla tal como dice ahí, donde la propiedad es de todo el pueblo, sobre los medios fundamentales de producción, que es el lenguaje marxista, y la dirección planificada, que tiene en cuenta la regulación y el control del mercado. Vayamos al artículo 111 de la Constitución peruana. ¿Qué decía? El Estado formula la política económica mediante planes de desarrollo que regulan la actividad de los demás sectores. Punto seguido. La planificación. Los del FREPAP, que han presentado hace poco un proyecto que busca reemplazar la Constitución del 93 por la del 79, quiere restituir todos estos articulados. Si se hace esta sustitución, tendría que cambiar el régimen económico, porque ahorita vamos a ver que el régimen económico en el caso peruano es la economía social de mercado. Comparemos ahora el artículo 111 con el artículo 19 de la Constitución cubana. ¿Qué dice? El Estado dirige, regula, controla la actividad económica, conciliando los intereses nacionales, territoriales, colectivos e individuales en beneficio de la sociedad. No dice en beneficio del individuo. El individuo no cuenta aquí. Aquí es el colectivo. Aquí es la masa. Aquí es el interés de todos sobre el interés particular. La planificación socialista, dice así, constituye el componente central del sistema de dirección del desarrollo económico social. Comparen el 111 peruano con el 19 cubano. Ahí está el corazón del socialismo. El que el gobierno planifica, el que el gobierno decide. No interesa los intereses de cada uno, no le importa. Lo que le interesa es lo que manda el gobierno, lo que piensa el gobernante bajo su estructura estatal. Vayamos a ver los artículos principales de la Constitución peruana, el 58 y el 59. El artículo 58, fíjense cómo rompe con la Constitución del 79. Porque dice en el artículo 58, la iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Rompe con el anterior. Porque el principio de justicia social es socialismo. Bajo este régimen, el Estado orienta, por eso ahí está la distinción entre un régimen de economía social de mercado con un régimen de economía de mercado, que lo vamos a hacer ahorita una explicación. El Estado orienta, ya, o sea, aquí está el gobierno metiendo sus narices en esferas privadas, en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos, infraestructura. O sea, el Estado tiene un grado de intervención en esas 6 áreas. Artículo 59. El Estado estimula la creación de riqueza. Como saben, los ordoliberalistas no creen que el sector privado tenga incentivos propios para sentirse estimulado para crear riqueza, o sea, los bienes y servicios. Tiene que ser el Estado el que los estimule.
Y garantiza la libertad de trabajo, la libertad de empresa y la libertad de comercio, industria, etc. Como verán, estas dos constituciones, la peruana me refiero, entre la 79 y 93, la podemos ver los resultados, porque ya sabemos cuál es el resultado económico de la constitución cubana. Queda muy mal ante Singapur. Tenemos esta comparación de 4 columnas. La columna del 79, que significa cuando estaba vigente la Constitución, apenas su promulgación, cuál fue su punto de inicio, los resultados económicos desde el año 79, y lo vamos a comparar 10 años después, o sea, en el año 89. Después viene el cambio de Constitución en el 93, pero para ahorrarnos explicar lo que ocurrió en el 93, vamos a poner el año de 2003, que es 10 años después de promulgado la Constitución en el 93. Y luego lo vamos a jalar hasta lo más posible hasta el año 2014. A ver, veamos con el año 79. El PBI de ese tiempo, del PBI peruano, era de 158.000 millones de soles. Y lo comparamos contra 10 años después y resulta que produce la Constitución del 79, 10 años después. Bueno, un incremento de 1.000 millones. O sea, 159.000 contra 158.000. Cuando hacemos la comparación contra el año 1900, la Constitución de 1993, vemos que la producción total de la economía pasa de 159.000 a 245.000. O sea, estamos haciendo comparaciones de constituciones diferentes, ¿ah? Entonces vemos ahí un crecimiento. Pero si lo hacemos 20 años después, pasa al doble. O sea, la Constitución tiene una influencia porque estamos hablando de las reglas formales que son las que regulan, controlan, supervisan y ejecutan las actividades económicas. El crecimiento promedio, en el año 79 se crecía en ese año 3.1%. 10 años después, 0.7%. 10 años después de la Constitución del 93, es decir, otra Constitución, 8.6, y en el año 2014, 9.3. Inflación, ni hablar. En el año 79, 67% ya es una inflación alta. Y en el año 89, 10 años después, te conduce a la hiperinflación más grande que ha tenido en toda la historia del Perú. Constitución del 93 cambia la regla de juego, por tanto ya no es el Banco Central dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, sino que baja la inflación a 2.3%. Y en el año 2014 sube un punto, pero está en un dígito. Reservas internacionales en el año 79, menos 200 millones de dólares, y luego en el año 89 terminamos sin reservas, sino más bien negativas, en menos 500 millones de dólares, y en el año 2013, 14.000 millones de dólares, y en el año 2014, 61.000 millones de dólares. Actualmente estamos en 74.000 millones de dólares. Tasa de desempleo, 8,9, 7,9, en el año 2003, 10 años después, 7,3, y en el año 2014 baja a 4,3. O sea, el desempleo baja un poco menos de la mitad. Número de huelgas, como ustedes notarán, baja sustancialmente con la Constitución del 93, de 600 a 68 y 89, y mientras la pobreza del país, que es el logro más grande que tenía la Constitución, de algo que estaba en el 60% en el año 2003, comparado al año 89, que estaba en casi 80% de la población era pobre, pobre monetario, ¿no? Se refiere a este tipo de cálculo. Baja a 23.9%. Y ahora es posible que suba por todo este encierro obligatorio que hace que haya menos producción, por tanto menos empleo, menos ingreso, y por tanto la pobreza monetaria subirá, supongo que a 30 o algo más. Hogares con agua potable, de 49% de hogares que tenían agua potable con caño en su domicilio en el año 2003, en el año 98, 67%, y en el año 2014 pasa a 82%. Y los ingresos mensuales promedio en Lima
de 133 soles baja a 61 soles en el año 89. Con el cambio de constitución en el año 2003 sube a 994 y en el año 2014 en Lima 2.230 soles. Entonces, como verán, tiene mucha influencia en la economía el cambio de reglas. Si tú pones reglas formales de libre mercado, es decir, la del liberalismo clásico, que solamente se ocuparía de los temas de seguridad, justicia y obras públicas, tendríamos que derogar unas 10.000 o 15.000 leyes para liberar el potencial creativo y productivo de la economía. Pero si tú mantienes y estrangulas, le pones más leyes, seguramente vas a terminar como en el año 79. No es que a más leyes, más riqueza, no. Estados Unidos demuestra que mientras menos leyes tenga, más rico es. De hecho, ellos tienen 11.000 leyes y nosotros tenemos 30.100. 30.100 ¿para quiénes? Para 31 millones de personas, pero si ellos tienen 11.000 leyes para 300 millones de personas y tienen un PBI per cápita por $60.000 encima de eso. Entonces entendamos, la economía tiene sus propias leyes, tiene su propia regulación. El mismo contrato privado son leyes entre las partes. Lo que hace falta es limitar el poder del gobierno y solamente concentrarlo en 3 funciones: justicia, seguridad y obras públicas. El resto es por contratos privados, soluciones privadas y tener un buen poder judicial, por supuesto. Nadie está diciendo que haga lo que quiere cualquiera. No, aquí tenemos un buen poder judicial, por eso hablamos de las 5 reformas. La reforma política asegura que nadie va a hacer lo que quiere. Todo va a ser dentro de lo honesto, dentro de lo pacífico, dentro de lo cooperativo, para evitar los fraudes, los engaños, la corrupción y todo eso. Miren, fíjense los resultados económicos que tenemos en el Perú con apenas un poquito de libertad, porque estamos hablando de economía social de mercado. Pasamos de una economía social de mercado del año 50 al año 68 para que entre Velasco y lo arruine todo. Y a pesar de eso creció la economía porque venía con todos los activos desde el año 50 acumulado, y que lo que hizo el gobierno socialista es destruir de a poco la economía. O sea, los activos ya no rendían tanto, pero se crecía porque era la economía social de mercado lo que le había dejado para que pudiera crecer la economía militar, socialista, planificadora, hasta el año en que García deja el poder, García I. Creció, pero mire esos crecimientos exiguos frente a la reforma que hizo el ingeniero Fujimori. Con su defecto, siendo populista en los últimos 5 años, no tocó los fundamentos de la economía social de mercado. Y esto es lo que se pudo lograr con un cambio constitucional. O sea, en realidad, el cambio constitucional significa que a la gente se le dio libertad. Si se le ha dado libertad de a pocos, o sea, un poquito de libertad es economía social de mercado para la parte económica. Ahora imagínense que hubiese sido que en lugar de ser economía social de mercado, hubiese sido economía de mercado, o no hubiese tenido un capítulo económico como lo tiene el caso de Estados Unidos. Esto no hubiese sido el resultado. Hubiese sido tal vez el doble de lo que hemos visto ahora, porque las inversiones hubieran venido con mayor fuerza de lo que llegó en los 90 y en el año del siglo XX del siglo XXI para adelante. O sea que esto es un resultado que comparativamente le puede a cualquiera sorprender cuando uno compara la economía social de mercado con la economía socialista. Pero una economía de mercado es mucho más potente que eso. O sea, no podemos los peruanos conformarnos con poco. Tenemos que ser ambiciosos, tenemos que buscar esa riqueza como la tienen los países como Luxemburgo, Mónaco, regiones en China como Macao, las Islas Bermudas, que tienen $100.000 anuales de ingresos. Véanlo en el Banco Mundial. Tenemos que aspirar a más, no nos podemos conformar con eso. Si con esto nomás llegamos a tener pobreza del 23%. ¿Por qué tenemos que tener pobres? Monetarios me refiero.
Ni siquiera deberíamos tener pobres. Y esto solamente se puede conseguir con una economía donde hay libertad, o sea, una economía de mercado. Para que vean qué cosa es economía de mercado y puedan entender lo que estamos hablando, una economía de mercado es donde la gente elige mejorar su estándar de vida creando riqueza dentro de un sistema capitalista de libre mercado. O sea, la gente es la que decide qué debe crearse y no crearse. ¿Qué riqueza es la que se debe hacer? ¿Cuánto, cómo, todo, dónde? Eso. Ahí no hay regulación que pueda ser tolerable. La única regulación es la política, que tiene que ver con la vida, la libertad y la propiedad. ¿Qué es una economía social de mercado? Bueno, es una economía donde la gente no elige tan libremente. ¿Por qué? Porque el gobierno también decide por ti dentro de un capitalismo, pero de corte mercantilista. O sea, aquí hay economía de mercado dentro de un capitalismo de libre mercado. La economía social de mercado corresponde a un capitalismo mercantilista. Y ahorita vamos a ver el opuesto de estas dos. ¿Cuál es? La economía planificada. Y la economía planificada es cuando el gobierno decide por ti qué consumir, qué producir, qué ahorrar, dónde invertir, donde ya tu libertad es reemplazada por la voluntad del gobernante. O sea, tu vida ya no es importante. Lo que es importante es lo que diga el gobernante. Estamos en una sociedad de tipo hegemónica, donde hay un mandatario y hay mandados. Los mandados somos nosotros. Más en la economía planificada que en la economía social de mercado, porque en la economía social de mercado también hay mandatario y hay mandados. O sea, hay jefes y hay subordinados. Nada más que este es más grosero. Este te priva de todas las libertades. El otro te deja para que funcione de alguna manera el sistema de economía social de mercado. Ahora, ¿qué es capitalismo? Capitalismo es un sistema económico y político, porque hay derechos individuales ahí, que permite ahorrar y acumular riqueza. Su basamento está en el ahorro. Todo ahorro genera inversión, porque la gente decide hacer algo con su ahorro, no mirarlo. Necesita darle un tratamiento productivo. Y conforme vaya avanzando su ahorro, la capacidad de inversión y reinversión se va haciendo cada vez más grande, por eso que el sistema capitalista es un sistema que se retroalimenta a sí mismo, conforme vaya habiendo más ahorro. La clave es el ahorro, no es el préstamo, no es la deuda, no son los bonos soberanos. Y hay tres tipos de capitalismo. No me vengan con que hay uno. Uno para los mercantilistas, uno para los socialistas es el mercantilismo. Ah, ellos han visto uno. Nosotros vemos tres: el capitalismo mercantilista, el capitalismo de Estado y el capitalismo de libre mercado. El capitalismo mercantilista es lo que gozamos ahorita, porque la economía social de mercado crea leyes de orden sectorial, con actividades que se reflejan en los intereses dentro del Congreso. Entonces estamos hablando de un sistema donde los privilegios legales están a la orden del día. Todos los días vayan a ver el Congreso, emite leyes con privilegios para sectores y actividades económicas. Y esto le beneficia a empresas, gremios, minorías, etcétera, pero que digas que una ley favorece a todo es rarísimo, rarísimo. El capitalismo de Estado es un sistema económico y político donde el gobierno es el único que decide, acumula, ahorra y es el capaz de crear producción. El resto de las personas simplemente son los subordinados. El gobierno crea las empresas y pone a las personas a trabajar en esas empresas. O sea, el gobierno es el que te contrata, tú no decides, sino él decide dónde vas a trabajar, por tanto te quita tu libertad laboral. Y no te paga lo que te debe pagar. Por ejemplo, en Cuba, un hotel 5 estrellas en las costas donde están las playas, se les paga a los trabajadores cubanos $60 mensuales. Y eso es mucho, a comparación del resto. Pero la empresa hotelera en realidad no le está pagando $60. Le acaba de pagar al gobierno 600 euros.
Y el gobierno se ha quedado con 540 y le ha dado un ripio a los trabajadores cubanos. Ese es el sistema capitalismo-Estado. A pesar de que existe coexistencia de la propiedad privada extranjera con propiedad estatal nacional, así se comporta el Estado. El Estado trata mal también al trabajador. El capitalismo de libre mercado es un sistema económico y político de derechos individuales. Ahí está la diferencia. Porque la gente es libre de crear, libre de defenderse, libre de acumular riqueza, sin que nadie ni el gobierno pueda controlar, prohibir, supervisar o regular, salvo las únicas que hemos mencionado, justicia, seguridad y obras públicas, que van a defender los derechos a la vida, la libertad y la propiedad. Pero en términos económicos no hay prohibición. Ese es el ideal a seguir. Es lo moral, es lo ético, dejar que la gente sea libre, no decidir sobre la vida de las personas. Eso es inmoral. En resumen, ¿qué es lo que hemos visto y aprendido hoy día? Hemos aprendido que hay dos ideologías que son las que generan las reglas de juego, que le llamamos el marco institucional, socialismo y liberalismo. En el socialismo puro generas capitalismo de Estado, donde se desarrolla una economía planificada, se retroalimenta mutuamente. Y el Estado es el que manda, es el jefe, es el hegemónico, es el que pone las reglas detalladas y controladas para todos. En el lado derecho tenemos el capitalismo liberal, el ideal moral y productivo, el de la riqueza, el de Singapur y sus lindos edificios, donde la gente gana $100,000 al año y vive muy bien. No digo que sea perfecto, pero por lo menos da un mejor trato a las personas, son libres, tienen buen estándar de vida y se desarrollan en una economía de mercado. En el híbrido, para aquellos los que les gusta la combinación de lo malo con lo bueno, así son, algunos son así, dicen, no, ¿para qué irme a los extremos? Y el extremo resulta que ellos dicen, ah, combino lo malo con lo bueno. Eso es lo moral para ellos. Lo malo con lo bueno combinar. El veneno con la vida. Dicen que es mejor el término medio. Y crean una economía social de mercado donde le dice a la gente, bueno, ¿sabes qué vas a poder hacer? Siempre que me respete las reglas de juego que yo la ponga, porque el Estado tiene que orientar el desarrollo del país en las 6 áreas de promoción, salud, educación, etc. Y se crea un sistema mercantilista que privilegia a unos cuantos y defienden ese sistema, el de la economía social del mercado, el del artículo 58 de la Constitución peruana. O sea, ese tipo de mercantilismo es el que ellos, que es comparativamente mejor a un capitalismo de Estado con respecto a la Constitución del 79, sí es mejor, pero no podemos quedarnos ahí. No podemos decir, somos medio buenos, antes éramos malos y ahora hay que quedarnos ahí. No, señor, estamos hablando en otros términos. Aquí queremos ser personas de bien, personas con recursos económicos, con altos ingresos, con negocios bollantes, no tener 23% de pobres, no tenerlos confinados a la gente en sus casas, que no pueden trabajar, que le tienen que decir qué tienen que hacer, y encima los apalean porque van a trabajar, y encima le echan la culpa a la gente por querer trabajar, que ellos son los culpables, que nos metan a todos al gobierno. Claro, si tú piensas así, estás aceptando que tú eres un subordinado y no una persona libre. Por tanto, ese sistema, el de la mitad, es tan inmoral como el sistema de la izquierda. Tenemos que ser buenos, no medio buenos. Tenemos que ser ricos, no medio ricos. Tenemos que ser personas sanas, no medio sanas. Tenemos que ser personas libres y no medio esclavos. Este es el resumen que yo quería compartirles hoy día y quisiera conocer sus comentarios, conocer sus preguntas, si las tienen, para poder absolverlas y sin antes hacer un pequeño comercial. Ustedes saben que el Partido de Evolución tiene un programa de comentarios políticos sobre la coyuntura. Y esto lo hacemos a las 9 de la noche,
con Juan Alberto Ugaz, que es uno de nuestros representantes del Partido de Evolución, junto con Diego Hurtado, Hugo Álvarez, Rubén Manrique y el quien les habla. Somos los 5 representantes del Partido de Evolución que los representará a todas las personas que quieren la libertad, la riqueza, la salud, la civilidad. Aquí estamos con ustedes para acompañarlos en este emprendimiento político. Tenemos que ser personas libres, ¿no? Bien. Tenemos acá algunos comentarios de Julián. Gracias, Germán, por tus comentarios. Germán Reyes. Y Julián Sucasaca nos escribe lo siguiente. Dice, ¿qué opinión se merece el señor Tapia si los ministerios en gran mayoría están anclados a los acuerdos suscritos con las entidades de la gobernanza global y son fuertemente de presión política para que dichas entidades ministeriales de izquierda, por dichos acuerdos, no desaparezcan? Y en el corto, mediano plazo, me imagino. Y quizás hasta el largo plazo. Y es el caso de la piedra en el zapato político que tiene el señor Bolsonaro. Bueno, claro, me estás haciendo una pregunta como si fuéramos gobierno y si este fuera el contexto, me lo pone de una manera que no hay forma de salir, ¿no? Pero yo creo que hay otras variables que habría que considerar y es buscar de alguna manera, si no puedes solo realizar, no, aunque claro, no puedes tú justificarte ante tu pueblo que no puedes hacer las cosas, entonces ¿para qué gobiernas? Lo que tú tienes que buscar es la forma de salirte. O sea, si estamos hablando de que un Estado es soberano, hay que tomar distancia, por eso hemos puesto distancia prudente con aquellas organizaciones internacionales que nos ponen en una situación difícil para poder gobernar libremente. No todas las organizaciones son internacionales, tienen ese efecto malo sobre la economía. Por ejemplo, hay ciertas áreas, temas que la Organización Mundial del Comercio puede contribuir a fortalecer, por ejemplo, áreas como los servicios profesionales, en el caso de los servicios de telecomunicaciones, pero en tanto no sean regulatorios, tengan libertad, sino que garantice, formalicen el lenguaje normativo a nivel mundial, porque ustedes saben que cada país tiene un lenguaje diferente en sus normas, con tal de estandarizarlo y se haga más predecible lo que existe en materia normativa. Si eso cumple con esos requisitos, la OMC y el resto, que no sea intervencionista en los asuntos económicos, sino sea más bien de un aplanamiento en el lenguaje para que no sea tan diferente entre uno, podríamos aceptar mantenernos en ciertas áreas de la OMC. Igualmente, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, en un principio se creó esta institución solamente para tratar temas que tuvieran que ver con salubridad. Pero resulta ahora que ya no hablan ellos de salubridad, sino de salud. O sea, se empiezan a internalizar con leyes, medidas para regular el mercado privado de la salud. Por ejemplo, eso tendríamos que tomar una distancia y ver hasta qué punto podemos salirnos si es que no acceden a ciertas correcciones que deben hacer esta organización para que dejen libre a los estados para que sean gobiernos limitados. O sea, acá el principio es gobierno limitado. Tú no puedes sacrificar a tu gente con estas regulaciones injustas y antieconómicas a tal punto que pueden empobrecer a una población siguiendo estas normas que pueden ser estatistas y que pueden ser sacrificantes para la riqueza del país. No, tú te debes a tu
ya buscaremos los mejores abogados a nivel mundial para contratarlos y pagarles para que nos hagan una defensa frente a estos tribunales inquisitorios que son las organizaciones internacionales. Así que es un tema político, no hay que entenderlo como como todo que es legal, no que no se puede lo legal, no, lo que ha sido hecho por el hombre se puede reformar por el hombre. Así que yo buscaría alianzas a nivel mundial, buscaría a mis partners en los diferentes países, por ejemplo, el movimiento de las 5 reformas, no es peruano, es mundial, o mejor dicho, continental, porque tenemos un foro que se llama Foro Liberal de América Latina. Y el Foro Liberal articula los diferentes movimientos, que son embrionarios. Nadie está diciendo que somos grandes organizaciones, pero estamos en el camino de constituir digamos así, la oposición al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, al Internacional Progresista, a la Conferencia de Partidos Políticos en América Latina, y bueno, por lo menos vamos a tener una organización de derecha, la Internacional de Derecha. Yo creo que es político el juego y también jurídico, y por no decir económico. Ok, también tenemos un comentario de Diego Hurtado, de Rubén Ignacio Padilla Dávila, que dice: el gobierno de Pinochet sería capitalismo de Estado. Si ha mantenido a Codelco y no lo ha privatizado, ahí tienes una demostración que tienes empresa estatal, pero no se define como capitalismo de Estado, sino es una expresión muy chiquita, muy particular de un tipo de estatismo. Entonces hay que ser justo. No es que Chile, por tener empresas estatales, se puede calificar de todo capitalismo Estado. No, gran parte de las decisiones que toman las personas es de origen económico, lo hacen más una economía, si quiere, social de mercado. Pero capitalismo Estado sería que todo lo controle, lo supervise, lo ahorre, lo invierta, lo gaste el gobierno. Entonces no aplicaría para que Chile sea capitalismo Estado. Andrés Jesús Zapata Bernaola dice: un caso de economía mercantilista podría ser el caso de las leyes que favorecen a empresas de telefonía, haciendo que los usuarios solo tengan un proveedor y existe una libre competencia. Sí, efectivamente, la economía mercantilista es una economía de los privilegios. Y si existe una empresa, y no 2 y 3, es porque alguna ley debe estar impidiendo que surjan más empresas para que compitan con la que han dejado ahí. Entonces no es un capitalismo de libre mercado, es un capitalismo mercantilista que sí dejan que los privados puedan actuar, pero regulados, controlados y con ciertas barreras de entrada para que no todo capitalista se sienta amenazado por la competencia. Por eso decimos que es capitalismo mercantilista, porque deviene de un término de hace 17, no, del siglo XVII, que era la forma como se gobernaban los países de ultramar, como Portugal, como España, y en cierta manera como Inglaterra, ¿no? Guiados por reglamentos para evitar la libre competencia, ya que lo que se buscaba era la acumulación de oro y plata, impidiendo que haya salida de oro y plata por producto de las importaciones. Entonces, todo tenía que ser de fabricación nacional. Eso es el concepto de mercantilismo que llevaba a la política actual, es lo que se llama el conjunto de leyes que privilegian un grupo pequeño donde se concentran los grandes beneficios, las grandes riquezas, y dispersa los costos. O sea, dispersa los costos significa que todos asumimos los costos de una economía de esa característica con tal de beneficiar a este grupo. Y cuando digo, ¿cuáles son los costos? Pérdida de empleos, por ejemplo, ¿no? Pudiendo haber más empleo, hay menos empleo porque se privilegia a ese grupo chiquito, minoritario de personas para obtener rentas, o sea, utilidades a partir de leyes malas, ¿no? Porque esas son las leyes que combatimos. Sí, Mónica Jiménez, bueno, este video queda siempre colgado en las redes, por lo menos en este Facebook, y después lo colgamos en YouTube, que tenemos ahí un canal que pueden consultarlo, que también se llama Partido de Evolución. En ese canal colgamos lo que se
propaga aquí en Facebook Live, se propaga también en YouTube. Así que lo pueden buscar poniendo en YouTube Partido de Evolución y ahí van a encontrar los videos que hemos colgado hasta ahora desde que somos partido en el año 2019. Y Andrés Zapata nuevamente nos comenta lo siguiente. Dice, un amigo me comentó hace tiempo atrás que una empresa extranjera quería invertir en colocar antenas de telefonía para dar servicio a internet en provincias del Perú. Pero uno de los requisitos que le pedía era tener experiencia en el Perú, lo cual les obligaba a trabajar con empresas que ya estaban en el mercado peruano, como así es el mercantilismo. Sin embargo, no lo vieron conveniente y no siguieron con la inversión. ¿Qué tan cierto sería esto según las leyes económicas peruanas? Mira, no tengo esta información al detalle sobre lo que tú me comentas, pero no me extraña que estos requisitos de que el Estado pida como exigencia que trabaje con empresas peruanas sea algo imposible. Yo creo que es posible, yo creo que es posible que lo hagan, ¿no? Porque bajo la idea de que la economía tiene que ser para los peruanos, o sea, un tipo de nacionalismo malo, porque hay no nacionalismo bueno, el que defendemos. El nacionalismo bueno es el que defiende su soberanía, ¿no? Legal frente a organizaciones internacionales que pretenden ponernos de rodillas frente a sus mandatos de las Naciones Unidas, frente a los mandatos de la OEA, de ese tribunal llamado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos deshacen las leyes buenas para poner a un grupo ideologizado de la izquierda a su favor para liberar terroristas. Bueno, pues ese tipo de organismos y leyes que son malas no pueden ser admitidas en un gobierno del Partido de Evolución. Por tanto, las únicas leyes posibles, respondiendo a tu pregunta, ¿qué tan cierto sería para las leyes económicas peruanas? Es muy malo. Si es cierto, es muy malo y no es bueno que le estén diciendo a las personas, contrata con el peruano. Pero si puede él contratar con uno que no sea peruano, pero que va a beneficiar al pueblo peruano con antenas más baratas para que estén mejor comunicados los padres con los hijos con los hermanos, etcétera, ¿por qué no permitir que esto se lleve a cabo? Solamente una mente mala puede pensar de esa manera, claro, porque ahí de por medio, detrás de estas leyes, hay una serie de financiamientos oscuros que privilegian las campañas electorales de estas personas que aprueban las leyes. O sea, estas leyes mercantilistas no son gratuitas, vienen con su paga atrás. Vamos a subir la diapositiva. Después, John Viguria. Señor Tapia, ¿usted qué opina de los economistas liberales de Argentina que en estos tiempos salen? Me parece muy bien que salgan, que comenten y que hagan un poco de docencia y le expliquen a la gente que, sobre los errores del gobierno, ¿no? Creo que está bien que lo hagan, que les enseñe a la gente qué es lo bueno y qué es lo malo de un gobierno. Ahora, quedarse en la crítica no hace nada bien. Tienen que nuestros colegas argentinos presentar una propuesta. Nosotros estamos presentando una, gracias a todo el trabajo desde el año que yo lo conozco, Alberto Mansuetti, nuestro profesor, mi asesor, quien es mi maestro. No es suficiente estar con la crítica. Tenemos que dar un paso más allá porque la gente dice, ya basta, ya está bien, ya. Usted se la pasa criticando al gobierno. ¿Pero qué proponen? Eso es lo que deben hacer nuestros colegas argentinos. Deben dar una propuesta de acceso al público, no al público de clase media, que ellos saben mucho de economía porque están formados en las universidades, y no precisamente la buena economía. Deben explicarle con propuesta, es decir, señor Alberto Fernández, usted se está equivocando, ya hemos descubierto, esto es las fallas de su gobierno, le proponemos esto para que le vaya bien a usted. Si lo va bien a usted, señor presidente, nos va a ir bien a todos. Preséntenle. Nosotros somos generosos
los economistas argentinos pueden accesar a nuestras fuentes, donde tenemos almacenado cientos de documentos en el Foro Liberal de América Latina, y puedan tomarlo y hacerlo suyo, y por qué no juntarse con nosotros y decir, señor Fernández, nosotros, partidarios de las 5 reformas, le proponemos este programa para que le vaya a usted bien, gobierne bien y nos vaya bien a todos los argentinos. Eso es lo que debe hacer un economista argentino, proponer, está bien, hacerles ver las fallas al gobierno, pero no quédense ahí. Den un paso más atrás, organícense, asesoren, generen personas, me refiero, formen gente para que puedan dar el paso y puedan representarnos a todos los liberales en partidos políticos. Los partidos son los que hacen el cambio. Los partidos son los que, teniendo un programa, pueden hacer cambios. No hay cambios sin política. Y no hay partido sin programa. Y eso es lo que nosotros proponemos. Un programa. Nosotros programa, ya lo saben ustedes, de las 5 reformas. Julián, es posible, también sucede con las turbinas eólicas. Bueno, seguramente no lo conozco muy bien, Julián Sugasaca. Muchas gracias por tus comentarios. Bien, esto es lo que quería compartirles y creo que ya nos podemos despedir, siendo las 6:02. Como siempre, tomamos 1 hora en hacer. Sí, así es, Carlos Ponce. Lamentablemente, Alberto Fernández declaró que la economía y el déficit no son su prioridad del país. Pero hay que cumplir con las personas que escuchan, decirles lo que proponemos, y si sabemos por adelantado que no nos van a hacer caso, no significa que no tengamos que compartir nuestros puntos de vista. Tenemos que compartir nuestros puntos de vista con la gente, porque finalmente a nosotros nos interesa en primer lugar nuestra gente. Y segundo lugar, por un tema de responsabilidad con el gobierno. Tenemos que decirle cuáles son las rutas por el cual debe circular. Y quedará ahí, porque primero, antes de ser gobierno, tenemos que ser oposición, pero una oposición que construye con propuestas. Y no toda oposición es destructiva. Nosotros somos propositivos. Desde ahora lo estamos haciendo, no esperando cuando ya estemos en las elecciones, estemos presentando estas cosas a última hora. Nosotros somos transparentes. Somos más transparentes que los Verónica Mendoza, que los Juntos por el Perú, que los líderes de la izquierda. Ellos presentan recién su programa cuando ya están en campaña. O sea, dicen lo que van a hacer. A ver, que digan ellos que van a estatizar la economía, pero que lo digan abiertamente. No que se escondan bajo argumentos de que eso se va a ver en el momento que gobernemos. No. Nosotros estamos diciendo que vamos a privatizar 87 empresas estatales. Y no porque vamos a repetir el gran error que tuvo el gobierno de Fujimori y la corrupción que hubo a partir de eso. Nosotros lo que estamos diciendo, nosotros queremos la privatización popular, en lugar que el dinero se vaya a los bolsillos del gobierno, es decir, que el dinero vaya a nuestra caja fiscal. No, queremos que el dinero vaya a los bolsillos de las personas. ¿Cómo? Bueno, muchas empresas van a querer comprar esas empresas estatales, pero dependerá de la Junta de Accionistas que apruebe o no dicha medida, porque si la propia Junta de Accionistas contrata a un gestor privado para que eche a andar esta empresa estatal que está arrojando ahora a pérdida o que no gestiona bien los servicios que ofrece, puede contratar a una empresa para que haga la gestión, y de esos activos que se le entrega en forma de acciones tituladas a cada persona, cada peruano, gozará de lo que se llaman los ingresos pasivos. Ingresos pasivos significa sin trabajar recibes ingresos. Eso se llama utilidades. Aquel que invierte recibe utilidades. Y nosotros lo damos, o sea, nosotros devolvemos, esa es la palabra, devolvemos la titularidad de estas propiedades que están en manos de, como una forma de compensar los daños que hizo el Estado durante los últimos 60 años. Para compensar los daños del estatismo, que volvió pobre a mucha gente, que le dejó sin futuro y que se tuvieron que ir del Perú. Ahora,
tienen la oportunidad, sus parientes, sus hijos, etcétera, de ser propietarios. ¿Saben lo que significa ser propietario de acciones de empresas antes estatales y ahora que pueden ser privadas? Significa que puedes tener una vejez tranquila. Significa que ya no vas a depender más de estas soluciones parche que proponen los últimos gobiernos, que es de la ley de la ONP, o sea, la Oficina de Normalización Previsional, y la ley de las AFP, con todos los dolores de cabeza que da con esto de obligar a la gente a que tenga que descontársele 13% para que estas 4 AFP se sostenga bajo los descuentos. ¿Dónde está un negocio que vive de los descuentos obligatorios? Eso lo vamos a comentar en nuestro programa del día miércoles a las 9 de la noche con Juan Alberto Ugas y yo. Vamos a estar comentando cosas de la coyuntura. Pero es lo importante, estamos aprendiendo a poder comunicar. Bueno, muchas gracias, Ángel. Así él mismo dice, estoy desaprendiendo para aprender, y eso es verdad. Todos aprendemos de todo. Yo aprendo de ustedes porque cada pregunta es un desafío para responderlo, porque hay que saber contestar. Y entonces quedamos así. Entonces lo invitamos el día miércoles de la próxima semana a las 9 de la noche por este mismo canal en el del Partido de Evolución. Muy agradecido por sus preguntas, por su participación, y estamos de vuelta el día miércoles. Muchas gracias a todos los fans de Evolucionarios. Hasta en una próxima oportunidad.